Mi nombre es Elena. Tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma prestigiosa. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses cuando mi padre falleció repentinamente de un ataque cardíaco. Éramos muy unidos desde que mi madre murió cuando yo tenía 15 años, y su pérdida me devastó completamente. Mi padre era un empresario exitoso que construyó su fortuna desde cero. Siempre me enseñó la importancia del trabajo duro y la honestidad. Elena, solía decirme, el dinero viene y va, pero tu integridad es para siempre. No sabía cuán importantes serían esas palabras hasta ahora. Estoy casada con Marco desde hace 3 años. Nos conocimos en la universidad y todo parecía perfecto al principio. Sin embargo, su madre, Carmen, siempre fue diferente cuando nadie más estaba presente. Sonrisas falsas, comentarios sutilmente hirientes, pequeñas manipulaciones, todo lo típico de una suegra tóxica. ¿Sabes, Elena? Marco podría haberse casado con la hija del socio de su padre, me dijo una vez durante una cena familiar. Ella acaba de comprar su tercera casa en Miami. El mensaje era claro, yo no era suficientemente buena para su hijo. Cuando mi padre falleció, Carmen se mostró sorprendentemente servicial, organizó el funeral, se encargó del catering, incluso ofreció su casa para el velorio. En ese momento, estaba tan abrumada por el dolor que no vi las señales. Déjame ayudarte con todos los papeles legales, querida, insistió Carmen. Conozco a un excelente abogado que puede manejar todo el proceso de la herencia. Acepté, pensando que por fin estaba viendo su lado amable. El abogado, el señor Torres, era un viejo amigo de Carmen. Durante la lectura del testamento, sentí que el mundo se detenía. Según el documento, mi padre había dejado toda su fortuna, aproximadamente 800,000 pesos, a Marco y Carmen, con la condición de que cuidaran de mi bienestar. Esto debe ser un error, dije inmediatamente. Mi padre nunca haría algo así. Carmen puso su mano sobre la mía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu padre sabía que eres algo impulsiva con el dinero, querida. Solo quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. Miré a Marco, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo miraba el suelo, evitando mis ojos. Mamá tiene razón, Elena, es lo mejor para todos. Esa noche, mientras Carmen celebraba con una copa de vino caro en su mano, la escuché hablar por teléfono en el jardín. Todo salió perfecto, se reía. Deberías haber visto su cara. Ahora Marco y yo tendremos la vida que merecemos, y ella tendrá que conformarse con lo que le demos. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No solo había perdido a mi padre, sino que ahora mi esposo y mi suegra estaban robando lo que él había trabajado toda su vida para dejarme. Pero recordé algo crucial. Mi padre siempre guardaba documentos importantes en una caja fuerte en su oficina en casa. Carmen había insistido en que la oficina se mantuviera cerrada, por respeto, durante el periodo de duelo. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, entré sigilosamente en la oficina de mi padre. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro. Como siempre, la combinación era mi fecha de nacimiento. Papá era sentimental así. Dentro encontré exactamente lo que esperaba, el testamento original, firmado y notarizado 3 meses antes de su muerte. Era completamente diferente al que se había leído. Todo estaba a mi nombre, con instrucciones específicas sobre cómo manejar las empresas y los bienes. También encontré algo más, una carta. Querida Elena, comenzaba, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Sé que Carmen ha estado presionando para obtener información sobre nuestros negocios y finanzas. No confío en ella. He dejado copias de este testamento con mi abogado personal, Richard Méndez. Su tarjeta está adjunta. Confía en él, no en cualquier otro abogado que te recomienden. Te amo, papá. Mis manos temblaban mientras sostenía los documentos. Tenía pruebas, tenía la verdad, pero también tenía que ser inteligente. Carmen y Marco no sabían que había descubierto su plan. Tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono y los volví a colocar exactamente como los había encontrado. Mañana contactaría al abogado Méndez, pero por ahora, regresé a la cama junto a mi esposo traidor, planeando mi próximo movimiento. Lo que Carmen no sabía era que yo había heredado más que el dinero de mi padre. También heredé su inteligencia para los negocios y su determinación. Pronto descubriría que meterse con la hija de Roberto Salazar fue el peor error de su vida. La mañana siguiente me desperté temprano, mucho antes que Marco. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones importantes con clientes. Hoy tenía la reunión más importante de mi vida. El abogado Richard Méndez tenía su oficina en el distrito financiero. Era un edificio elegante pero discreto, muy diferente de la ostentosa oficina del abogado de Carmen. Señorita Salazar, me saludó Méndez,
un hombre de unos 60 años con ojos astutos y amables. He estado esperando su llamada. Le mostré los documentos que había fotografiado. Sus ojos se entrecerraron mientras los examinaba en mi teléfono. Esto es exactamente lo que temíamos, dijo finalmente. Su padre vino a verme 3 semanas antes de su muerte. Estaba preocupado por algunos movimientos sospechosos en sus cuentas empresariales. ¿Movimientos sospechosos? Alguien había estado intentando acceder a información confidencial. Su padre sospechaba de su suegra, pero no tenía pruebas concretas. Mi corazón se aceleró. ¿Y ahora? Ahora tenemos el testamento falsificado. Es evidencia de fraude, pero necesitamos el original de la caja fuerte. Mientras regresaba a casa, recibí una llamada de Carmen. Elena, querida, ¿dónde estás? Tenemos que discutir los nuevos arreglos financieros. Por supuesto, Carmen, estaré en tu casa en 1 hora. La mansión de Carmen era exactamente lo que esperarías de alguien obsesionado con las apariencias, grande, ostentosa y fría, como ella. Marco estaba allí, junto con el señor Torres, su abogado cómplice. Elena, Carmen sonrió. Hemos estado revisando las finanzas. Creemos que es mejor que vendamos algunas propiedades de tu padre, ya sabes, para hacer una inversión más prudente. ¿Qué propiedades? Oh, esa vieja oficina en el centro, para empezar, y tal vez la casa de playa. Realmente no necesitamos tantas propiedades. La casa de playa, donde papá me enseñó a nadar, donde celebramos mi graduación, donde me propuso Marco, todo era parte de su plan. También, continuó Carmen, necesitamos que firmes estos documentos. Son solo formalidades para transferir algunos activos. El señor Torres deslizó unos papeles hacia mí. Eran documentos de transferencia para todas las empresas de mi padre. ¿Por qué la prisa?, pregunté inocentemente. Carmen se tensó ligeramente. Solo queremos resolver todo rápidamente. Por tu bien, querida. Por mi bien, repetí, como el testamento. ¿Verdad? El silencio cayó sobre la habitación. Carmen me miró fijamente, su sonrisa vacilando por un momento. No sé a qué te refieres, dijo finalmente. Es curioso, continué, porque recibí una llamada interesante esta mañana, del banco. Aparentemente, alguien ha estado intentando transferir grandes sumas de dinero de las cuentas empresariales, con documentos falsificados. Carmen palideció. Marco finalmente habló. Elena, mamá solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar a quién? Marco, ¿a ti, a ella, o a la amante con la que has estado encontrándote en el Hotel Riviera cada martes? Ahora fue el turno de Marco de palidecer. Carmen se levantó bruscamente. Estás inventando tonterías. Marco, jamás. Tengo las facturas del hotel, Carmen, y los mensajes, y mucho más. El señor Torres comenzó a recoger sus documentos, pero lo detuve. Yo que usted no iría a ninguna parte, señor Torres. La policía y el colegio de abogados estarán muy interesados en su participación en esto. No puedes probarlo, gritó Carmen, su fachada completamente rota. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación en el jardín. ¿No puedo? Elena. Marco se acercó. Podemos arreglar esto, como familia. Me quité el anillo de bodas y lo dejé sobre la mesa. La familia no se roba entre sí, Marco. Si haces esto, lo perderás todo, amenazó Carmen. Sonreí, pensando en mi padre. No, Carmen, tú lo perderás todo. Mientras me dirigía hacia la puerta, me detuve. Por cierto, instalé cámaras en la oficina de mi padre anoche. Así que si alguien intenta ajustar algo en la caja fuerte, bueno, ya saben. La cara de Carmen se contorsionó de rabia. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Mi padre era mi familia, respondí, y ustedes van a aprender por qué nadie debería haberse metido con su hija. Salí de la casa escuchando los gritos de Carmen detrás de mí. Tenía una reunión más ese día, con el detective de fraudes que el señor Méndez había contactado. Lo que Carmen y Marco no sabían era que mi padre no solo me había dejado su dinero, me había dejado sus contactos, su conocimiento y su determinación, y estaba a punto de usar todo eso para asegurarme de que pagaran por lo que habían hecho. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. El detective de fraudes, José Ramírez, resultó ser tan meticuloso como esperaba. Su padre era un hombre respetado, me dijo mientras revisábamos los documentos. Lo que encontramos es perturbador. No solo habían falsificado el testamento. Carmen había estado preparando esto durante meses. Encontraron correos electrónicos entre ella y el señor Torres planeando todo, incluso discutiendo cómo manejar a mi padre si se resistía a sus planes. ¿Qué quieres decir con manejar?, pregunté.
sintiendo un escalofrío. El detective dudó. Encontramos búsquedas en el computador de su suegra sobre medicamentos que pueden causar ataques cardíacos. Mi mundo se detuvo. ¿El ataque al corazón de papá había sido realmente natural? Las pruebas toxicológicas fueron ordenadas inmediatamente, mientras esperábamos los resultados. Carmen y Marco intentaron un último movimiento desesperado. Una mañana, mi asistente me pasó una llamada urgente. Era el banco principal donde mi padre tenía sus cuentas más grandes. Señorita Salazar, alguien intentó realizar una transferencia masiva hace una hora, con documentos que parecían legítimos. ¿Cuánto? Casi todo. 750,000 pesos. Sonreí. Déjeme adivinar. ¿A una cuenta en las Islas Caimán? Exactamente. ¿Cómo lo supo? Porque estaba esperando que lo intentaran. Las cámaras que había instalado en la oficina de mi padre captaron a Marco entrando a medianoche, intentando abrir la caja fuerte. Lo que no sabía era que ya había movido todos los documentos importantes a una caja de seguridad del banco. La policía los estaba esperando en el aeropuerto. Carmen, Marco y el señor Torres tenían pasajes para las Islas Caimán en un vuelo que salía en 3 horas. Esto es un error, gritaba Carmen mientras la esposaban. Elena, somos familia. Marco intentó un último recurso. Elena, por favor, te amo. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré fijamente. ¿Cómo arreglaste las cosas con Sandra del Hotel Riviera? Su cara se descompuso cuando vio a Sandra, su amante, siendo interrogada por otro detective. Ella había estado más que dispuesta a cooperar cuando le mostraron las pruebas de que Marco y Carmen planeaban abandonarla también. Los resultados toxicológicos llegaron una semana después. Encontraron trazas de una sustancia que podía inducir ataques cardíacos. Mi padre había sido asesinado. El juicio fue rápido, con todas las pruebas, más la confesión de Sandra y del señor Torres, quien hizo un trato con la fiscalía. No tenían escapatoria. Carmen fue sentenciada a 25 años por asesinato y fraude. Marco recibió 15 años como cómplice. El señor Torres fue inhabilitado para ejercer la abogacía y recibió 10 años. 2 meses después, estaba en la oficina de mi padre, ahora mi oficina, mirando su foto. Tenías razón, papá, susurré, la integridad es para siempre. El imperio empresarial que él construyó estaba ahora en mis manos, y yo estaba determinada a honrar su legado. Las empresas estaban creciendo, los empleados estaban más seguros que nunca, y yo había establecido una fundación en su nombre para ayudar a jóvenes empresarios. Escuché que Carmen pasa sus días en prisión escribiendo cartas de disculpa que nunca enviaré. Marco intenta contactarme a través de su nuevo abogado para un divorcio amigable, como si eso fuera posible. Mi padre siempre decía que el éxito no se trata solo de dinero, sino de hacer lo correcto. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Hace poco, mientras revisaba algunos documentos viejos, encontré una nota que mi padre había escrito en el margen de un contrato: mi Elena será más fuerte que yo algún día. Tenía razón, papá, soy más fuerte, y nadie volverá a subestimar a tu hija. En cuanto a Carmen y Marco, bueno, tienen mucho tiempo para pensar en sus acciones, y yo tengo toda una vida por delante para hacer que mi padre esté orgulloso. A veces pienso en esa noche en la oficina, cuando encontré el testamento real, un pequeño momento que lo cambió todo. Mi padre me preparó no solo con su dinero, sino con algo mucho más valioso, la fuerza para enfrentar la traición y la sabiduría para hacer justicia. Ahora, cuando la gente pregunta sobre la historia, solo sonrío y digo, nunca subestimes a la hija de un hombre honesto. Y esa es la verdadera herencia que mi padre me dejó.